Saludos, bienvenidos al videotutorial número 30 del curso y empiezo con una nota relacionada con el videotutorial anterior en el que hablamos del uso de CVS, como recordarás. Dábamos alguna bibliografía sobre el tema para quien quisiera ampliar la información. Era toda en inglés, pero he encontrado un tutorial muy completo en castellano que creo que es de gran interés e incluiré con este videotutorial para todos. Seguimos, por nuestra parte, viendo todos los aspectos que debemos de tener en cuenta al planificar un gran proyecto de creación de una aplicación web y vamos a ver ahora la necesidad de elegir un entorno de desarrollo. Seguimos con ideas genéricas sobre cómo planificar los grandes proyectos antes de pasar a crear esos grandes proyectos de los que ya hablamos y también profundizar en PHP y MySQL avanzado. Hablábamos en el anterior videotutorial de control de versión sobre CVS, que acabamos de volver a hacer ahora referencia, y a través de él entramos en el tema más genérico relacionado con los denominados entornos de desarrollo. Lo cierto es que para desarrollar aplicaciones de este tipo lo que únicamente se necesita es un editor de texto y un navegador para poder probar. Pero muchos usuarios de PHP, especialmente aquellos que usan entornos integrados, siempre han expresado un gran interés por que aparecieran entornos de desarrollo, lo que se denomina en inglés los IDE. Los Integrated Development Environment o entornos de desarrollo integrados, que tampoco tiene que parecernos algo extremadamente complicado. Aquí estamos viendo una vez más el editor de PHP que estamos utilizando desde el principio del curso, desde los primeros videotutoriales del curso, y estamos hablando aquí también de un IDE. Cumple todos los requisitos que, como iremos viendo ahora, veremos también otros ejemplos, pero es un IDE tan completo como puede ser otro cualquiera y por tanto nos da una idea muy genérica de a qué nos referimos cuando hablamos de este tipo de entornos de desarrollo integrados. En la actualidad existen dentro del mundo del open source varios proyectos emergentes para construir un IDE para PHP exclusivo. Podemos mencionar, para empezar, un nombre que se repite y del que volvemos a hablar, el www.zen.com. Aquí podemos ver su página principal. Decía que vamos a hablar más porque estamos ante la empresa que posee, entre otras cosas, el motor PHP, aunque sea open source, PHP 5, y es un conjunto de empresas que están especializadas en el desarrollo de material para PHP. Por lo tanto, es un lugar de obligado conocimiento para todo el mundo relacionado con PHP. Aquí podemos ver la zona de desarrolladores, desde donde podemos acceder, también se puede hacer desde otros sitios, a la mayoría del material que Zen ha ido elaborando para el trabajo con PHP. Existe material gratuito y existe material de pago. No todo lo que hay aquí es gratuito. En este caso, pues cada uno verá aquello que necesita o que le interesa conocer. Dentro de sus productos, aquí tenemos una lista, es este primero, Zen Studio, aunque todos están relacionados, hablaremos posteriormente de algún otro, como del Optimizer, pero para al que nos estamos refiriendo ahora, el ID que ha creado es el denominado Zen Studio, del que aquí podemos ver más información. En este caso, como podemos ver, es de pago y no demasiado barato, aunque aquí, como nos indica, ha sido creado por Zen, que a su vez es el creador de PHP, y los motores Zen 1 y 2, con los cuales se ejecutan las aplicaciones de PHP. Está diseñado para desarrolladores profesionales y es el único Integrated Development Environment que acompasa todo el desarrollo con los componentes necesarios para el ciclo de vida completo de una aplicación PHP. Es una de las opciones, hay bastantes más, como ocurre con esto. Lo importante siempre es tener la información y cada uno después decide. Vamos a ver algunos más, algunos de open source, pero cada uno en su caso puede decidir cuál utilizar. Y entre esas opciones
en software libre, en open source, tenemos PHP Coder, que entre otras ventajas tiene que permite trabajar tanto con Linux como con Windows, se puede utilizar desde Windows. Hay otras opciones de open source solo para Linux, pero en este caso creo que era más interesante hacer referencia a una que puede ser utilizada también desde Windows, la denominada PHP Coder. Aquí de nuevo tienes la dirección. Y aquí de nuevo tienes el sitio desde el cual puedes descargarlo, en este caso sí que es software libre, y también un manual en el que explica lo fundamental de su trabajo y enlaces. De nuevo, como el otro día, no es la página oficial que no funciona, aunque la que indicaba el otro día de CVS Home era, como ya me imaginaba, una caída momentánea, y en estos momentos ya funciona perfectamente. Aquí la tenemos, aunque no esté relacionado justo con lo que indicamos ahora. Recuerda que este es el control de la versión para trabajo en equipo, pero hablamos otro día de él. Desde aquí puedes acceder a manuales, a documentación, aparte de descargar las distintas versiones y mantenerte al día sobre este importante software para trabajo con PHP. Aquí vemos la interface de Zen Studio, de Zen Development Environment. Estos son los consejos que aparecen al abrir, y como vemos aquí está el espacio de trabajo con el depurador, y es un entorno, desde luego, desde el que uno se adapta a él, muy práctico, pero que en gran medida, si lo observas un poco, tiene bastantes similitudes con el que usamos en el curso PHP Expert Editor o con algún otro. Desde luego es una más de las opciones que puede tener interés. Y terminamos este apartado haciendo referencia a otros dos. Uno va a ser el propio que estamos utilizando y otro el PHP Edit. Aquí vemos también su página, y desde aquí tenemos el acceso a varias pantallas. Para darnos una idea, de nuevo observa cómo es muy similar en cuanto a su estructura y funcionamiento a el Zen Studio que estábamos viendo hace un momento. También tanto esto como el PHP Expert, el que utilizamos en el curso, y el Zen Studio tienen como ventaja que incorporan un servidor. En el caso de PHP Expert lo incorpora dentro del propio programa sin tener que instalar nada más, lo cual es muy cómodo para, a medida que vas escribiendo código, poder ir depurándolo, probarlo sin tener que hacerlo desde el navegador, sino desde el propio programa. La página oficial de PHP Expert Editor lo tienes aquí, es esta, la que aparece aquí, la última, anchor.com, y también desde allí puedes tener información. No es tampoco gratuito, aunque sí te puedes descargar una versión shareware, aquí lo ves, e incluso el costo es muy diferente del que vimos con respecto a el Zen Studio de antes. Son $35 y siempre puedes utilizar también la versión shareware. De nuevo resume bastante bien aquí las características fundamentales. De nuevo lo voy a definir como un IDE, Integrated Development Environment, para Windows, y diseñado para máster de PHP, y que también puede ser utilizado por gente que se está iniciando y por programadores profesionales. Tiene, como decía que vamos antes, un servidor HTTP interno, lo cual es muy importante. Desde él se configura muy fácil, simplemente hay que poner un puerto, y puede ir depurándose el tiempo que se ejecuta, se comprueba los scripts de PHP. Con este tipo de programas suele ocurrir que cuando te adaptas a trabajar con uno, pues ves sus ventajas, y muchas veces tenía que saber la que pueden tener otras opciones. Es muy común, incluso a veces, gente demasiado fanática defendiendo a un programa en contra de otros. En eso, pues las opciones todas están abiertas, y cada uno debe ser ya lo suficiente mayorcito y maduro para decidir cuál cree que se adapta mejor a lo que él quiere conseguir. Después de hacer referencia a la necesidad de elegir un entorno de desarrollo y las posibilidades que seguro que hay más, otro tema importante cuando queremos crear grandes proyectos es la necesidad de plantearnos cómo vamos a documentar nuestros proyectos, porque podemos producir muchos tipos diferentes de documentación para los proyectos de programación, incluyendo, aunque no se limite a estos, pero sí deben de aparecer siempre en la documentación que acompañe el proyecto, como mínimo, los siguientes: documentación sobre el diseño, documentación técnica o guía de desarrolladores,
diccionario de datos, incluyendo la documentación de clases y guía de usuarios, aunque en la mayoría de las aplicaciones web deben ser autoexplicativas. De nuevo, nuestro objetivo en este terreno no va a ser enseñar ahora aquí cómo escribir toda esa documentación técnica, sino lo que vamos a hacer de nuevo es sugerir lo que debemos hacer para poder, del modo más sencillo, automatizar parte de ese proceso. En algunos lenguajes hay formas de automatizar la generación de estos documentos, particularmente la documentación técnica y los diccionarios de datos. Por ejemplo, Javadoc genera un árbol de archivos HTML que contiene los prototipos y las descripciones de los miembros de las clases para los programas de Java. Pues ya existen también utilidades para este tipo de trabajo dentro de PHP, más o menos logradas. Aquí de nuevo tenemos algunas de las direcciones y vamos a ver un poco más en detalle cada una de ellas. Como vemos, la primera se llama phpdoc y podemos acceder a ella desde esta dirección que aquí puedes ver. Y en caso de tener problemas con esa dirección, esta es la dirección directa que nos lleva a la página de phpdoc. Página que aquí vemos y desde la cual de nuevo podemos llevar a cabo la descarga de las últimas versiones, acceder a un manual sobre su uso y información actualizada constantemente sobre, en un mundo como el de software libre donde todo está cambiando día a día, las modificaciones, posibles bugs o necesidad de adaptación, o conocer a otra gente que utilice este mismo tipo de software, en fin, todo lo que nos permiten los sitios web dinámicos. Lo que hace este software es almacenar la documentación en una base de datos MySQL, y ten en cuenta que cuando se habla de phpdoc se usa este término para describir varios proyectos de este tipo, de los cuales este es uno de ellos. Otro proyecto en el mismo camino, con la misma perspectiva, es el llamado PHP Documentor, que también tienes disponible desde esta ruta que aquí ves. Aquí vemos el área de descarga de las distintas versiones y con su uso los resultados son muy similares a los de Javadoc que hablábamos antes, y se trata de un trabajo ya sólido y bien fundamentado. Lo mismo podemos decir del otro que se encuentra dentro de los que aparecen en la pantalla que vimos antes, el denominado PHP Autodoc, que produce salidas también muy similares a las de Javadoc. Como ves, en todos los casos estamos utilizando programas que se descargan directamente desde SourceForge, una página que en sus orígenes nació para la comunidad Linux, pero que hoy tiene muchos otros proyectos para muchas otras plataformas. Y aquí, aparte de los que indicamos, seguro que podrás encontrar más proyectos que dentro de una comunidad tan dinámica y siempre en movimiento están apareciendo constantemente nuevas variedades o nuevas posibilidades. Seguimos adelante dentro de todo aquello que consideramos fundamental a la hora de planificar la creación de un gran proyecto de aplicación web y pasamos a otro de los apartados al que ya hicimos referencia en algún caso, que es el de la creación de prototipos. De nuevo, se trata de un término creado de la ingeniería tradicional, de la ingeniería industrial, y hace referencia justo a lo mismo que se refiere en la necesidad o la utilidad de crear, antes del proyecto final, prototipos que nos permitan ir puliendo, depurando cómo queremos que sea el producto final. Cuando hablamos de crear prototipos, por lo tanto, estamos hablando de crear el desarrollo de todo el ciclo vital usado comúnmente para aplicaciones de desarrollo web. Los prototipos, por ejemplo, pueden ser unas herramientas muy útiles para elaborar una primera aproximación a las peticiones que haga alguno de nuestros clientes. En general podemos considerarla como una forma simplificada y solo parcialmente utilizable de la versión final de esa aplicación, que puede ser utilizada para discusiones bien con clientes o como una base de lo que va a ser el sistema final. A menudo múltiples repeticiones sobre un prototipo producen la aplicación final.
Seguro que has oído muchas veces hablar de las versiones alfa, beta 1, beta 2. Estamos hablando de este tipo de prototipos que nos acercan a un producto final que ya puede ponerse para consumo de todos. Las ventajas, que tiene más de una, de esta estrategia, podemos llamarle, de trabajo con creación de prototipos, es que nos permite trabajar de modo mucho más cercano con el cliente o los usuarios finales, que pueden ir viendo cómo va a ser el producto y pueden dar sus sugerencias, pedir que se le añadan cosas, que se haga de otra manera, y por lo tanto tenemos garantizado en mucha mayor medida que el producto final va a cumplir con sus requisitos. A su vez, la creación de prototipos tiene que ser un sistema que nos permita, de modo rápido y mediante el uso de determinadas herramientas y métodos, poder dar una visión de conjunto de cuál va a ser la funcionalidad y utilidad de la aplicación. Y es aquí justo donde un tipo de trabajo, un método basado en componentes, puede darnos grandes resultados. Si en nuestro trabajo cotidiano tenemos acceso a un conjunto de componentes ya preexistentes, disponibles para nuestro uso, tanto interno como público, podremos hacer esta elaboración de prototipos de una forma mucho más rápida. Otras herramientas para el desarrollo de prototipos son también las plantillas, de las que hablaremos más adelante en este video tutorial. Pero junto con sus enormes ventajas, el trabajo con creación de prototipos plantea también una serie de problemas que es necesario que seamos conscientes de ellos para evitarlos y poder usar este método, esta estrategia de trabajo con todo su potencial. El primero es el tema del tiempo. Por lo menos hasta este momento la creación de aplicaciones web no se considera como la creación de software y por tanto toda la gente que trabaja en este mundo está siempre apurada, se le mete demasiada prisa para la construcción de los proyectos y por lo tanto en muchísimos casos se trabaja con prototipos que no están bien elaborados. El prototipo, por lo tanto, debe ser siempre solo un proyecto para muestra y comprobación, pero que no debe convertirse nunca en el proyecto final, cosa que muchas veces ocurre justo motivado por esas prisas, lo que hace que el código no esté bien elaborado y dificulte muchas veces el posterior mantenimiento en el futuro. Y el segundo problema con el uso de prototipos es que el sistema puede acabar convirtiéndose en un prototipo eterno. Cada vez que queremos acabar, el cliente o aquella persona a la que va dirigido la creación nos sugiere una nueva mejora, una nueva funcionalidad y actualizar algo del sitio, lo que puede hacer que nunca demos terminado el proyecto. Para evitar estos problemas, de nuevo, se necesita una planificación previa del proyecto y debe indicarse al principio un número fijo máximo de repeticiones del proyecto en prototipos y una fecha después de la cual no se le va a añadir ninguna nueva funcionalidad, o si se quiere añadir nuevas funcionalidades habría que replantearse todo desde el presupuesto hasta el tiempo de elaboración. Después de haber hecho referencia a los prototipos, pasamos a otro de los aspectos del que también ya hablamos en algún otro momento, que es la necesidad en este tipo de grandes proyectos de separar siempre la lógica del contenido. Muy probablemente estés familiarizado con la idea de usar HTML para describir la estructura de un documento web y las hojas de estilo en cascada CSS para describir su apariencia. Esta idea de separar la presentación del contenido es lo que podemos también extender a los scripts. En general, los sitios serán más sencillos de usar y mantener a largo plazo si podemos separar la lógica de los contenidos de la presentación, lo que se resume en este caso en separar PHP y HTML.
Para proyectos simples que ocupan un pequeño número de líneas de código o scripts, esto puede que no sea demasiado necesario, pero cuando los proyectos se hacen muy grandes es esencial encontrar un modo de separar la lógica y el contenido. Si no hacemos esto, el código será muy difícil de mantener. Si en un determinado momento queremos modificar y dar un nuevo diseño a un sitio web y mucho del código HTML está embebido en el código PHP, cambiar el diseño puede convertirse en una auténtica pesadilla. Tres estrategias básicas para separar lógica y contenido son las que vamos a señalar ahora. La primera, usar archivos include para almacenar distintas partes del contenido. Se trata de una estrategia simple, pero si tu sitio es muy estático, puedes trabajar bastante bien este tipo de estrategias que ya explicamos cuando hablamos sobre la reutilización de código y la escritura de funciones. La segunda, usar una función o clase API con un conjunto de funciones para conectar contenido dinámico en plantillas de páginas estáticas, como vimos al hablar de objetos orientados a PHP ya en el curso. Y en tercer lugar, usar un sistema de plantillas, las famosas templates, que analizan las plantillas estáticas y usan expresiones regulares para reemplazar etiquetas determinadas con datos dinámicos. La principal ventaja de esto es que si alguien diseña tus plantillas, como puede ser un diseñador gráfico, no tiene por qué saber nada sobre código PHP. Deberíamos poder usar plantillas enviadas con modificaciones mínimas. Un número de sistemas de plantillas están disponibles y probablemente el más popular es el que tienes aquí en la dirección, el llamado Fast Templates, y que puedes acceder desde webmasters.net. Otra de las páginas de referencia de PHP, y aquí desde las clases PHP, observa una de ellas, Fast Templates, a la que hacíamos referencia, y que cumple esa función de permitirnos sustituir con etiquetas contenido dinámico. Otro aspecto importante en la creación de grandes proyectos es la optimización del código, aunque si llegas desde sistemas de programación no orientados a la web, como son los que estamos viendo, la optimización seguro que te parece algo esencial, lo más importante. Sin embargo, cuando usamos PHP, la mayoría de las veces lo que los usuarios esperan de una aplicación web es el tiempo de conexión y la descarga, y para esto la optimización del código no tiene demasiado efecto. Sin embargo, sí que podemos señalar algunas optimizaciones simples que pueden mejorar en gran medida el funcionamiento de nuestras aplicaciones. Muchas de ellas hacen referencia a las aplicaciones que integran una base de datos, como puede ser MySQL con el código PHP, y podemos destacar entre ellas: en primer lugar, reducir el número de conexiones a la base de datos, ya que conectarse a la base de datos es casi siempre la parte más lenta de un script, y podemos solucionarlo usando conexiones persistentes. También podemos optimizar el funcionamiento acelerando las peticiones, las query, a la base de datos, reduciendo el número de las peticiones y asegurándonos que estén optimizadas. Con una compleja y a veces lenta petición hace que se pierda mucho tiempo mientras la base de datos nos devuelve el resultado. Casi siempre existen más de una manera de llevar a cabo un mismo proyecto y por lo tanto lo mejor es que probemos desde la línea de comandos de la base de datos, experimentando con diferentes modos que nos permitan tener esos resultados de la base de datos, pero experimentando para ver cuál nos permite hacerlo de forma más rápida y por lo tanto para optimizar el funcionamiento. Si hubiera que dar alguna norma genérica, aunque en estos temas siempre es difícil dar normas genéricas, pero debemos de intentar utilizar lo menos posible los joins y utilizar lo máximo posible los índices.
Otra forma de optimizar el funcionamiento de las aplicaciones web es minimizando la generación de contenidos estáticos desde PHP. Si cada trozo de HTML que producimos lo hacemos a través de echo o print, va a llevar bastante más tiempo. Y es justo esta una de las razones para mantener separada la lógica y el contenido, como describíamos previamente. Otra forma de optimizar el trabajo de una aplicación es usando, siempre que podamos, funciones string en lugar de expresiones regulares. Es un sistema, el de las funciones string, siempre más rápido. Y hablar de optimización del código nos lleva de nuevo a hablar del uso de los productos Zen. Zen Technologies, que posee el motor open source del script PHP para desarrollar tanto PHP 4 como PHP 5. Además del motor básico de PHP, además del Zen Studio del que hablábamos antes, también podemos descargarnos el optimizador Zen, que es un optimizador multipass que optimiza el código por nosotros y puede incrementar la velocidad a la cual nuestros scripts se ejecutan entre un 40 y un 100%. De nuevo, desde la página de Zen, aquí tenemos los productos, aquí tenemos Zen Optimizer, sería el optimizador de Zen. Aquí vemos el lugar desde el cual podemos descargar. En este caso, el Zen Optimizer sí que es gratuito, aunque el código esté cerrado, no sea open source, pero sí que puede utilizarse libremente. Se trata, podemos considerarlo, de un add-on y funciona optimizando el código producido en la compilación del script. Dentro de los productos Zen también contamos con el denominado Zen Caché, incluido tanto en el Zen Studio como en el Zen Optimizer, y en este caso lo que nos permite es que recompile solo, al ser reescrito, alguno de los scripts, lo que ofrece una considerable mejoría en tiempo de ejecución. Y terminamos este video tutorial y terminamos también esta aproximación a los aspectos fundamentales a la hora de planificar la creación de un gran proyecto de aplicación web, hablando del tema de testing, de probar nuestro código, porque revisar y probar el código es un punto básico de la ingeniería de software y que a menudo se pasa por alto en el desarrollo web. Es un error muy común que simplemente cuando tenemos una aplicación la probamos por encima y ya todos contentos decimos que ya está preparada para funcionar. Es un auténtico error. Debemos asegurarnos que ha sido extensivamente comprobada y revisada en distintos escenarios antes de dar a la producción la marca de producto terminado. Y podemos sugerir dos métodos para reducir el número de errores, el número de bugs que puede presentar nuestro código. Nunca vamos a poder eliminar totalmente los bugs, pero sí podemos, desde luego, eliminar o minimizar la mayoría. El primero es adoptar una práctica de revisión del código, que es el proceso en el cual otro programador o equipo de programadores examina tu código y sugiere mejoras. Es un tipo de análisis donde pueden surgir muchas cosas, como por ejemplo errores que hayamos cometido, pruebas en las que no habíamos pensado, optimizaciones para su trabajo, mejoras en seguridad, componentes existentes que podríamos usar para mejorar un trozo del código y cualquier otro tipo de funcionalidad adicional. Las ventajas de que otros programadores testeen nuestro producto, desde luego, son inagotables. Incluso aunque trabajes solo, puede ser una buena cosa encontrar un amigo de código que esté en la misma situación que tú y revisarse el código uno del otro. Y la segunda sugerencia es que encuentres tester, lo que se denomina en inglés muchas veces beta tester, seguro que oíste hablar, oíste ese término alguna vez,
para que prueben tu aplicación web y que en este caso representan los usuarios finales del producto. Porque no debemos de partir de creer que todos los usuarios que van a usar la aplicación son expertos en informática. Por lo tanto, tanto desde la perspectiva de la documentación e información que debemos dar de la aplicación, que debe ser lo más sencilla y clave y clara posible, también desde el punto de vista de los posibles usos, es muy importante que tengamos en cuenta cuáles son los problemas con los que se van a encontrar gente que no es especialista en temas de informática. Y se trata de un tema absolutamente primordial, porque puede ser realmente difícil entender los problemas con los que pueden encontrar los usuarios finales si estamos viéndolo solo entre gente acostumbrada o experimentada en el trabajo con material informático. Un modo de hacer frente a esto, como decíamos, es poner testers que representen a cualquier usuario típico. Para esto es para lo que suelen hacerse las versiones alfa y beta. Y cuando creas que tienes la mayoría de los bugs controlados, podemos editar la aplicación para un pequeño grupo de usuarios y con un bajo volumen de tráfico en el sitio para detectar bien cualquier problema que pueda aparecer. Pues dejamos aquí este tema que en muchos aspectos, desde luego, solo hemos hecho una introducción muy por encima. Algunos de ellos volveremos a verlos ahora cuando nos planteemos la planificación de la creación de grandes proyectos, que intentaré que sea una elaboración desde la base, teniendo en cuenta todo, desde comenzando con cuáles son los requisitos que se nos piden y posteriormente planificar qué es lo que necesitamos, cómo podemos conseguirlo, dónde conseguir información o material adicional y planificar, crear prototipos. Intentaremos seguir los pasos que hemos visto ahora aquí teóricamente. De todos modos, para muchos de estos aspectos y para muchos otros es importante profundizar, y para ello, en este tema de ingeniería de software, existe multitud de bibliografía, muchos libros, aunque no en castellano. Están prácticamente todos que yo conozca, por lo menos en inglés, lo que sigue siendo una prueba de quién es quién en este mundo, nos guste o no. Pues el fin del capítulo 30. Volveremos ya en el próximo empezando a planificar nuestro primer gran proyecto usando PHP y MySQL. Así que preparándose para entrar en una nueva fase del curso. Será hasta muy pronto. Os habló Jesús Conte.